Un saludo para todos los televidentes que saben que tienen una cita todos los viernes a las 11:30 de la mañana con el psiquiatra Ramón Acevedo. Y este día empezaremos un ciclo de adicciones y drogadicción. Invitadísimos todos a que participen en directo en este programa, haciendo sus llamadas y preguntando todos los temas referentes a la salud mental y en particular hoy a las adicciones. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Bueno, muy bien, muy contento de que sea viernes, de que abran sus televisores y sus corazones, diría yo, al psiquiatra Ramón Acevedo. Aquí estamos dispuestos a recibir sus llamadas, a contestar sus inquietudes. Este tema que vamos a empezar hoy es muy importante para los padres fundamentalmente, que aprendan de adicciones, que entiendan cuál es el problema, para que cuando los hijos les pregunten, cuando hablen del tema con los hijos, lo hagan con conocimiento de causa, no se vayan a creer los mitos y las leyendas que hay sobre las drogas y de esa manera puedan intervenir para prevenir el consumo de drogas al interior de las casas, que es lo más importante. Doctor, una dependencia es una enfermedad física y psicoemocional que tiene que ver mucho con diferentes dependencias. Pueden ser a las drogas, también a una actividad o también a una relación. Y aquí las diferenciaremos con el doctor Ramón Acevedo y también con otra doctora que estará ayudándonos en otras notas en este programa Sanamente. Les recordamos que estamos en directo y que ustedes desde ya nos pueden llamar a las líneas 448-4142 y a la línea gratuita nacional 018-051-8282. Bienvenidos todos a Sanamente. Les recordamos que estamos en directo y que ustedes además tienen la posibilidad de participar a través de las redes sociales buscándonos en el Facebook como Televida Colombia y en el Twitter como @Canal Televida. Asimismo nos pueden buscar en nuestro sitio web www.televida.com.co, donde tenemos la señal gratuita las 24 horas del día para que le cuenten a sus familiares y a sus amigos que viven en otras partes fuera de Colombia o en el exterior para que sintonicen este espacio de la salud mental. Doctor, iniciamos pues este programa de las adicciones y la drogadicción definiendo qué es una adicción. Bueno, cuando hablamos de una adicción estamos hablando de una conducta en el ser humano que se escapa a la voluntad y a la conciencia, pero lo obliga como a repetir determinados actos o a estar en determinadas circunstancias. Cuando estamos hablando entonces de una adicción, vuelvo y digo, es una fuerza irresistible, irrefrenable e inconsciente que obliga a la persona o a consumir una sustancia o a hacer determinados actos o a estar fijo y permanentemente pendiente de una sola situación. Por eso, como lo decía ahorita al inicio del programa, encontramos que hay adicción a las drogas, hay adicción al juego, de lo que ya les hemos hablado, hay adicción a las personas y a cierto tipo de relaciones emocionales, pero vamos a ir orientando el programa fundamentalmente a la adicción de las drogas, que creo que es fundamental ahora que se acercan las vacaciones, que los padres lo entiendan, lo asimilen y puedan intervenir y estar con los hijos en este tema. En el día de hoy estará con nosotros la doctora María Adelaida Storti, que es especialista en farmacodependencia. Ella nos hará la diferencia entre las adicciones tóxicas y las no tóxicas. Veamos. Primero que todo hay que diferenciar que hay adicciones tóxicas y no tóxicas. Diferenciando que las adicciones tóxicas son aquellas que están relacionadas con personas adictas a las drogas, a las sustancias psicoactivas. Entonces estaríamos hablando de un farmacodependiente o drogodependiente. Las adicciones no tóxicas están relacionadas con aquellas dependencias psicológicas que tienen que ver, para mencionar alguna de tantas, la ludopatía, que es la adicción al juego patológico, la ciberadicción, adicción a la internet. También tenemos todo lo que tiene que ver con sexoadicción. Cuando yo hablo de factores de riesgo, me refiero a analizar entonces cuáles serían los factores de orden familiar
de estructura de personalidad, factores sociales, factores educativos, de oferta y de demanda, que de una u otra manera pueden provocar o ser de riesgo a que un sujeto pueda desarrollar alguna adicción. Para hacer mención de algunos, los factores de riesgo familiar, encontramos familias con cierto nivel de disfuncionalidad, como por ejemplo problemas de autoridad, normas y límites en estas familias, la falta de acompañamiento formativo educativo con los hijos, el ausentismo de uno de los padres proveedores económicos que poco le dedican el tiempo a la formación educativa de los hijos. Encontramos también a nivel familiar lo que es los modelos inadecuados. De todas maneras, si hay familias donde uno de los dos padres presenta algún tipo de adicción, es muy probable que los hijos copien el comportamiento. Encontramos también a nivel de la estructura de personalidad, personas con baja tolerancia a la frustración, poco asertivos, la falta de comunicación en ellos, la carencia de metas y objetivos en su vida, no tener un proyecto de vida lo suficientemente claro que le ayude como a emprender un camino determinado. Aparte de eso, su tiempo libre no hace una adecuada inversión de tiempo libre, entonces eso se convierte también en un factor de riesgo bastante notorio. La falta de amor propio, la baja autoestima, todos estos factores que al conjugarse con esta familia disfuncional, pues miren que va recogiendo más probabilidades de que el sujeto pueda ser una persona de riesgo. Y ya tenemos en la línea nuestra primera llamada, está con nosotros Marta Restrepo. ¿Cómo está Marta? Bien, gracias. Muy bien, muchísimas gracias Marta, y cuéntanos cuál es tu inquietud. Mi inquietud es sobre, por ejemplo, la autoestima y que comentó la doctora ahí, que tengo problemas pues de la autoestima y mantengo pues con desánimo, con dolor de cabeza, depresión, de todo eso pues por falta de la autoestima. Bueno, Marta, es muy importante, Marta, y los televidentes saber que cuando uno tiene una baja autoestima, no necesariamente la baja autoestima está como solita. La baja autoestima se relaciona con otro tipo de patologías donde fundamentalmente está la depresión. Cuando uno se deprime, que siente como que le faltan las energías, las fuerzas para hacer cosas, también se le baja la autoestima, empieza a sentirse un estorbo, empieza a sentir que los demás no lo quieren, que uno es un estorbo para ellos, valga repetirlo. Entonces ahí va elaborando como ciertas ideas en las cuales a veces piensa en la muerte. La autoestima también tiene que ver con los mensajes que a veces le llegan a los jóvenes, a las jóvenes, a las personas a través del televisor, y lo ponen a compararse con unos modelos de belleza que no existen realmente. La belleza es de cada uno y la belleza es muy interior, y cada uno tiene que aprender a valorarse en toda la dimensión de lo que es, en su propio cuerpo, en su manera de ser. Entonces la autoestima está relacionada con el estado del ánimo, fundamentalmente con la depresión, con la ansiedad. Entonces yo creo, Marta, que eso que tú me estás diciendo, que sientes muy baja autoestima, es necesario que te hagas evaluar por un psiquiatra, que mire a ver esa baja autoestima con qué más se relaciona, te haga el tratamiento posiblemente para esa depresión, para la ansiedad, para el trastorno obsesivo compulsivo que también causa baja autoestima, y de esa manera te van a poder ayudar mucho. Ahora saludamos a Teresa Gutiérrez, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Bienvenida Sanamente. Para felicitarlos por el programa. Muchísimas gracias Teresa, y cuéntanos, ¿qué le quieres decir al doctor? ¿Cuál es tu pregunta? Tengo dos preguntitas. Adelante. Mira, yo tengo una hija que tiene trastorno bipolar, que a ella le dieron ácido valproico y olanzapina, pero ella está engordando mucho, se está engordando demasiado. Y la otra es para preguntarle, que tengo un sobrino que fuma marihuana y tira pepas. Yo quería preguntarle si a él se le puede dar risperidona para quitarle la ansiedad. Muchas gracias. Bueno, lo primero, en relación con la niña que está tomando estos dos medicamentos, obviamente uno de los riesgos que pueden tener los medicamentos es el aumento de peso, pero entonces el psiquiatra tiene que sopesar el aumento de peso versus la enfermedad como tal.
Sin embargo, cuando uno ve que una persona está aumentando mucho de peso, tiene varias opciones. La primera es referirla a una persona especialista en nutrición, que sea dietista, hay médicos también que ayudan mucho como a establecer unos mecanismos y unas dietas y unos rigor de ejercicios para que no se dé el aumento de peso, pero si el aumento de peso a pesar de todas estas evaluaciones continúa, se puede pensar en unos cambios de medicación, pero eso lo debe hacer en discusión con el psiquiatra. O sea, parte importante del tratamiento es poder discutir con el psiquiatra de fondo todos estos problemas y dificultades o temores que existen, y el psiquiatra debe ponerle mucho cuidado al tema del peso, que a veces hace que los pacientes entonces abandonen la medicación y vuelvan y se enfermen. Yo creo que lo deben de discutir con él, y hay otras opciones en otros medicamentos o también, pues, como les decía, con algunos tratamientos para el peso. Con relación al hijo que está consumiendo drogas, mire, es muy riesgoso el consumo de drogas en él, porque si ya hay antecedentes familiares con esta hermana que sufre el trastorno afectivo bipolar, quiere decir que otros miembros, tanto de tu familia como de la familia de tu esposo, tienen que tener trastornos mentales, y el consumo de drogas en él lo más seguro es que nos va a desencadenar otro trastorno mental. Entonces, darle medicamentos para evitar la ansiedad solo se puede hacer bajo el control, la dirección de un terapeuta especialista en farmacodependencia que nos ayude como psiquiatra a encontrar qué otras alteraciones en la salud mental tiene el hijo y establecer qué tratamiento hay que hacer para que él no consuma drogas y no corramos el riesgo de que se despierte una enfermedad mental de base, que es lo más seguro que puede estar ahí. Ahora saludamos a María Cardona. Bienvenida a Sanamente. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, María, muchísimas gracias. Cuéntanos. Bueno, pues mi pregunta va relacionada con otro tema, pues es un trastorno de pánico. Yo empecé como con unas sensaciones de desmayo, de desvanecimiento, y bueno, estuve pues donde el médico, me hicieron exámenes del corazón, me hicieron del cerebro, me hicieron pues exámenes generales y fui diagnosticada con trastorno de pánico. Ahora estoy tomando sertralina, me tomo una tableta en las noches, y que para cuando me sienta como mal, me estoy tomando 3 gotas de clonazepam. Yo quiero saber si este tratamiento sí es el adecuado y cuánto tiempo puede durar este trastorno. Muy bien. Bueno, determinar si el tratamiento es el adecuado o no, indudablemente la única posibilidad de saberlo es la respuesta clínica que estás teniendo. Son buenos medicamentos, las dosis son demasiado personales, o sea, hay personas que con 50 miligramos de sertralina funcionan bien, otras que tienen que tomar 100 y otras que tienen que tomar hasta 300 miligramos, o sea, son dosis muy personales. Lo mismo pasa con el clonazepam. Entonces, indudablemente, si te los ha mandado un psiquiatra, él tiene el conocimiento necesario y tiene tu historia para saber si esos son los medicamentos adecuados, y además tú misma lo has experimentado en la mejoría que estás teniendo de la enfermedad. ¿Cuánto tiempo hay que tomar la medicación? Indudablemente, el tomar la medicación debe ser por el tiempo que se necesite para controlar y evitar una recaída. Yo siempre le digo a mis pacientes, vamos a tomar la medicación 1 año y medio contados a partir del momento en que usted se siente frente a mí y me diga: estoy muy bien, no me ha vuelto a dar crisis, estoy completamente sin ansiedad, no me deprimo, tengo una vida normal. A partir de ese momento contamos 1 año y medio, y a partir del 1 año y medio empezamos a disminuir lentamente las dosis para evaluar cómo reacciona el organismo. Si el organismo reacciona con nuevos síntomas es porque todavía no es tiempo, y si el organismo va tolerando la disminución es porque ya es tiempo. Cada organismo es distinto, cada organismo nos va dando su punto. Por eso es tan importante que si yo empiezo un tratamiento psiquiátrico, siga asistiendo a las citas con el psiquiatra de la manera periódica como él me dice, porque hay gente que se queda tomando la medicación por mucho tiempo, no vuelve al psiquiatra, después intenta dejarla cuando ya se considera curado, y vienen las recaídas que son de más difícil manejo. Ahora saludamos a Ángel Gómez. ¿Cómo está, Ángel? ¿Ustedes cómo han estado? Muy bien, Ángel, muchísimas gracias. Cuéntanos cuál es tu inquietud. Bueno, doctor, buenos días, hago una preguntita. Sí, señor. A ver, mi pregunta es esta: yo en mi familia, dos hermanos que tienen
que es que trastorno afectivo bipolar. Y yo soy una persona que soy como con muchos altibajos. Unas veces estoy bien, otras veces como aburrido, otras veces no quiero hablar con él, otras veces soy muy contento. Doctor, ¿qué será eso? Bueno, muy bien. A lo largo de todos los programas que hemos hecho, les hemos ido indicando que muchas alteraciones en la salud mental tienen un componente genético. Ese componente genético hace que se manifiesten a veces en una generación, a veces se saltan las generaciones, pero ahí van estando. El trastorno afectivo bipolar, los últimos estudios dicen que hay como un amplio espectro, o sea, hay personas que tienen alteraciones y fluctuaciones en el estado del ánimo que se conocen como ciclotímicos. Un ratico están como bien, otros deprimidos, otros como contentos, como sin salirse hacia una depresión profunda ni a un acelere de una manía. Eso hace parte del rango afectivo bipolar que puede ir avanzando y finalmente aparecer la enfermedad afectivo bipolar tal ya clínicamente con las depresiones profundas y las crisis de manía. Eso que tú nos estás señalando está más en el rango de la ciclotimia, o sea, el trastorno de la personalidad ciclotímico, pero hay que tener un control permanente, hay que evaluar para determinar si necesitas tomar un medicamento que de una vez te estabilice el estado del ánimo y prevenga la aparición ya de las crisis graves del trastorno afectivo bipolar. Entonces, ¿yo qué te recomiendo? Te recomiendo que te hagas evaluar por uno de los psiquiatras o la psiquiatra que esté evaluando a uno de tus hermanos. Ella podrá determinar, ya escuchándote más y profundizando mucho más en tu historia, hasta qué punto va como el trastorno y determinará si es necesario o no tomar un medicamento de manera profiláctica. ¿Qué quiere decir profiláctica? Para prevenir la aparición de la enfermedad, pero sí es muy importante que por ese antecedente te hagas evaluar de la psiquiatra o el psiquiatra que está evaluando a tus hermanos y que ya conoce cuál es la tendencia genética que hay en la familia. Doctor, estamos hablando en el día de hoy de dependencias y drogadicción y la doctora María del Aire nos abordaba el tema de los factores de riesgo, entre los que nos decía que la personalidad de las características que tenían las personas eran como baja tolerancia a la frustración, de pronto son personas como tímidas, que pueden llegar a tener este tipo de comportamientos y a buscar las adicciones o la drogadicción para cambiar su forma de ser. Hablemos un poco del perfil característico y el origen, por qué se crearon este tipo de dependencias. Bueno, en el tema de la psiquiatría y la psicología, digamos que no se puede hablar, porque aún no se ha logrado caracterizar, como una personalidad promórbida, o sea, anterior al consumo de drogas. O sea, que digamos, todo el que tiene estos rasgos se nos va a volver drogadicto, porque si eso fuera así, entonces todo el que tiene ese rasgo, de una vez le empezamos el tratamiento y de una vez empezamos como todo para evitar que se vuelva drogadicto. Lo que sí sabemos desde la psiquiatría y la psicología, que es básicamente lo que dijo la doctora, es que hay unos factores de riesgo que se caracterizan y digamos, están relacionados con patologías que llevan a eso. Las personas que son depresivas, que empiezan a sentir ansiedad, angustia, las personas que en esa depresión tienen una disminución de su autoestima, las personas que tienen trastornos en la personalidad que se caracterizan por la impulsividad o por la falta de tolerancia a la frustración, las personas que tienen trastornos de niño como el trastorno de falta de concentración, o sea, el trastorno de hiperactividad, son personas que como complicación de la enfermedad, si no reciben un adecuado tratamiento, pueden llegar al consumo de drogas y a partir del consumo de drogas volverse adictos. Ahora saludamos en la línea a Blanca Castro, que nos llama desde Bello. ¿Cómo está Blanca? Blanca, ya no está con nosotros en la línea Blanca. Entonces saludamos a Miriam Castro. ¿Cómo está Miriam? Miriam. Miriam Ceballos. Bienvenida Sanamente, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. ¿Y ustedes? Muy bien, Miriam. Cuéntanos cuál es tu inquietud. Aló. Aló. Sí, la estamos escuchando. Escúchanos por el teléfono, bájale al televisor y escúchanos por el teléfono que te estamos escuchando. Aló. Aló, sí, aquí estoy. Bueno, cuéntame Bueno, qué quería inquietud hacerle tiene. una preguntita. Lo que pasa es que yo tengo un hijo de 18 años y él estuvo
2 años en las drogas, de 14 a 16 años. Sí. Bueno, él ya lo dejó, le ayudé mucho, no quiso ayuda, solamente con la ayuda mía logró dejar las drogas. Sí, señora. Bueno, ¿Qué inquietud tienes? Cuéntame la inquietud. Bueno, ahorita yo pienso que a raíz de esto quedé como codependiente. ¿Por qué? Porque él sale y yo pienso que ya va a ir a coger otra vez el vicio. ¿Qué debo hacer para eso? Y entonces soy como con esa desconfianza y él me dice que no, que le tenga confianza, que él nunca más volvió a consumir drogas, que él ya dejó todo eso, dejó las amistades, que si yo no notaba el cambio en él, y yo sí, pero es que siempre queda uno como codependiente de ellos mismos, por el mismo problema que tuvo de las drogas. Entonces, ¿qué debo hacer a eso? Bueno, muy bien. Parte importante de todo el tema, como lo vamos a ir viendo a lo largo de este ciclo, cuando vamos desarrollando cada uno de los consumos y de dependencias que existen a las drogas, tiene que ver con el comportamiento y el apoyo fundamental que debe dar la familia. Recuperar la confianza en el drogadicto no es fácil. Obviamente las mamás, los hermanos, los papás, las esposas, los esposos, siempre quedan con la inquietud y con el miedo de que el otro vuelva a consumir. Y más cuando de pronto no hubo como un tratamiento importante. De todas maneras, es la actitud del otro la que nos tiene que ir devolviendo la confianza. Si él dejó las amistades, si es un muchacho que está teniendo buenos comportamientos a nivel escolar, si está estudiando o en el trabajo, si no hay agresividad, si no se están perdiendo las cosas de la casa, si se está alimentando bien, si tiene su autocuidado adecuado, si tiene una relación emocional o afectiva con una persona como novio o novia, todas esas cosas nos tienen que ir devolviendo la confianza. Sin embargo, eso vuelvo y digo que tiene mucho que ver también con la persona, qué problema tenga la persona que está relacionándose, en este caso tú. Hay personas, mamás fundamentalmente, que se vuelven coadictas porque son depresivas. Entonces la depresión la proyectan de todas maneras como en el cuidado del hijo y sienten que su única función es cuidar a ese hijo y entonces se vuelven absorbentes y se vuelven intensas y casi que el otro tiene que liberarse de ese cuidado. Yo le decía algunas veces a las mamás de los drogadictos que se vuelven como la gallinita con el ala, queriendo meter a los pollitos siempre bajo el ala sin dejarlos volar y sin dejarlos crecer. Entonces hay que empezar también a dejar que el otro crezca, que el otro se vuelva responsable. Y la única manera de saber si está bien es midiendo y evaluando la responsabilidad que tiene. Entonces hay que evaluar los hechos más que las palabras, siempre estando atento, siempre que hayan dudas preguntando y si hay alguna recaída, buscando en ese caso la ayuda. Pero hay que tener confianza en el otro en la medida en que el otro demuestre con actitudes que está recuperado. No es mamá, no se preocupe, que yo ya lo dejé, y uno lo nota que está hablando como así, que el ojo está rojo, que siguió llegando tarde, que perdió unas cosas en la casa. Pues ¿quién le va a creer? Por Dios. Sí, es cuando demuestra que está bien, hace bien las cosas, no se pierde nada en la casa, tiene unos buenos comportamientos. O sea, es eso lo que le tiene que ir devolviendo a uno la confianza. Está ahora en la línea con nosotros Socorro Gómez desde Bello. ¿Cómo está, Socorro? Bien, ¿y usted? Muy bien, muchísimas gracias, Socorro. Cuéntanos cuál es tu inquietud. Mi inquietud es que tengo un hijo pues que consume marihuana y yo le estoy dando gotas de demás de estas que dicen quitavicio. No sé si eso tiene alguna contraindicación para mi hijo o qué. Bueno, muy bien. Esa pregunta es muy interesante porque obviamente ante la angustia que tiene una familia cuando descubre que su hijo, su hija, su nieto, su esposo, su esposa están en las drogas, entonces recurren a muchas ayudas, y entonces obviamente hay muchas propagandas que ofrecen cosas que realmente no están demostradas científicamente que sirvan para el tema de la drogadicción. Cuando alguien está consumiendo drogas, necesariamente, y esto es muy importante que la gente lo entienda, necesariamente tiene que tener una evaluación psiquiátrica. ¿Por qué tiene que tener una evaluación psiquiátrica? Porque detrás de la drogadicción pueden haber otras alteraciones en la salud mental que hay que determinar, que hay que diagnosticar y que hay que tratar, porque si no las tratamos es muy difícil salir de las drogas. Entonces hay que hacer los dobles tratamientos.
y eso lo determina un psiquiatra. Y ya miramos a partir de ahí qué otros esquemas terapéuticos se puede hacer. Pero cuando empiezan a dar que gotican para no sé qué, que no sé qué, detrás de eso puede haber otra serie de enfermedades que no se van a superar. Entonces, por favor, que su hijo se haga ver, evaluar por un psiquiatra, el psiquiatra determinará qué existe ahí y si realmente hay ayudas que son de apoyo, grupos de apoyo, que pueden funcionar, pero no nos creamos los cuentos que nos venden por ahí, como las cremas rejuvenecedoras, que esas tampoco existen. Y mire todo lo que ha habido en publicidad. Hay publicidad muy engañosa y en el tema de las drogas sí que más, aprovechándose de la angustia que sienten las familias. Ahora, doctor, invitamos a todos los televidentes que nos vamos unos cortos mensajes institucionales y ya regresamos con más de Sanamente. Por ahora quiero felicitar a Tatiana Díaz, que es realizadora de este programa Sanamente y también presentadora del programa Después de los 30, que hoy está de cumpleaños. De parte de todo el equipo de Sanamente, le queremos desear un feliz cumpleaños y que cumpla muchos más. Vamos a unos cortes comerciales y ya regresamos. Regresamos a Sanamente y hoy comenzamos un ciclo de adicción y drogadicciones que es la temática general, pero ya la próxima semana comenzaremos a hablar de la marihuana y al viernes siguiente de las madres drogadictas. Por ahora recibimos otra llamada, está con nosotros Paola Yepes, que nos llama desde Bello. ¿Cómo está, Paola? Muy bien, muchas gracias. Paola, cuéntanos cuál es tu inquietud. Bueno, yo le voy a preguntar al doctor, tengo un niño de 3 años. El papá del niño es drogadicto. Entonces, este año lo entré a la guardería. La profesora me dice que es un niño muy demandante, que exige mucha atención, que es muy posesivo. Lo mandaron para de una psicóloga, pero como que no sirvió, puesto que el niño continúa lo mismo. Entonces, yo era para ver, de pronto el niño más adelante puede caer en las drogas, y también para preguntarle al doctor, ¿me puede dar un número telefónico para yo contactarme con él? Bueno, muy bien, Paola. Es una pregunta muy interesante porque muchas personas le preguntan a uno, bueno, si el papá es drogadicto, ¿qué pasa? Y si la mamá es drogadicta, ¿qué pasa? Si la mamá es drogadicta y consume durante el embarazo, las posibilidades y los riesgos de que haya daños orgánicos en el feto son muy grandes, dependiendo de las drogas que consume. Si el papá es el drogadicto, digamos que la posibilidad de que haya daños orgánicos no son tan altos, pero sí hay algunos estudios que demuestran que los hijos de los hombres drogadictos tienen más tendencia a sufrir de trastorno de déficit de atención, de ser muy inquietos, de ser hiperactivos. Hay algunos estudios que demuestran que hay algunas limitaciones en el aprendizaje, pero lo que aquí está en juego son los antecedentes familiares, tanto de tu familia como de la familia de tu esposo, y si ese consumo de drogas de tu esposo está relacionado con enfermedad mental. Entonces, hay que analizar muy claramente eso para determinar qué está pasando. Si hay antecedentes familiares de enfermedad mental y de otros consumos en las familias, lo cual podría llevar a que tu hijo más adelante, si no hay un buen cuidado y un buen desarrollo de la personalidad, se vuelva adicto. El otro factor demasiado preocupante es que si uno es padre y sigue consumiendo drogas, obviamente no tiene ni la autoridad moral para educar a la familia, ni tiene la capacidad después para enfrentar los problemas que tienen los hijos. Por eso yo siempre le digo a las personas que van a tener hijos, mire, si usted va a tener hijos y consume drogas, toma trago, es alcohólico, fuma cigarrillo y tiene alguna enfermedad mental, realícese los tratamientos, cúrese usted, sánese, para después, ya siendo una persona sana, poder enfrentar la realidad de la familia y poder transmitirle unos valores y un ejemplo positivo a sus hijos. Yo creo que estamos en mora de que su esposo se haga un tratamiento, deje las drogas y piense que tiene un hijo que educar y que lo tiene que educar muy bien. Ahora desde Santa Rosa de Cabal nos llama Beatriz Martínez. ¿Cómo está, Beatriz? Beatriz. Sí, buenos días. ¿Cómo está, Beatriz? Bienvenida. Muchas gracias. Cuéntenos cuál es su inquietud. Beatriz. Bueno, lo que pasa es que yo tengo una hermanita
Entonces, ella tiene 33 años y hace 10 años sufre de una depresión muy fuerte. Sí. Entonces resulta que nosotros hemos hecho pues 1000 cosas, se le han comprado tratamientos naturistas, de casas naturistas, pues el médico general la ha visto desde hace 10 años y tiene crisis muy horribles, ha tenido crisis muy horribles que ha llegado pues hasta estar hospitalizada en el hospital mental. Entonces resulta que ahora en ese momento tiene una crisis. Nosotros lo último que hicimos fue llevarla donde un médico bioenergético el martes. Y le mandó unos medicamentos, unas goticas pues naturistas y eso, pero tiene una crisis horrible y ella dice que no puede, el clonazepam y la fluoxetina ya los dejó, porque ella los fue abandonando pues gradualmente. Y resulta que ahorita tiene una crisis horrible y ella dice que se queda sin respiración, que no es capaz, y hace mucha oración, pero por ejemplo anoche pasó una noche horrible que casi se va para la clínica, pero pues eso es lo que no queremos, que ella se interne nuevamente, y entonces como que otro recurso podríamos agotar, doctor, ya no sabemos qué hacer. Muy bien, Beatriz. En primer lugar, nuestra solidaridad pues con los habitantes de Santa Rosa, con todo lo que pasó allí. Lo segundo es señalar que cuando uno tiene una enfermedad como la depresión, en la que ya ha tenido que recurrir incluso a la hospitalización, no puede dejar que las crisis avancen, porque si deja que la crisis avance, ya después salir de la crisis implica, por lo general, una hospitalización, implica a veces la terapia electroconvulsiva que hay que aplicarle a algunos pacientes cuando no reacciona con la medicación. Si no se quiere hospitalizar en una clínica, obviamente hay hospitalizaciones en casa, pero tiene que ser bajo la dirección de un psiquiatra. Los médicos generales tienen un conocimiento general, como lo dice el mismo título, de muchas enfermedades, a veces con medicamentos logran que la crisis no avance, pero cuando la crisis avanza, aquí lo único que sirve, además de rezar, de ir y encomendarle a Dios para que nos ayude, también hay que rezar para que ilumine al psiquiatra que la va a atender, pero hay que llevarla al psiquiatra. Tiene que llevarla al psiquiatra, tienen que tomarse los medicamentos que mande el psiquiatra, discutir con él claramente que no se quiere una hospitalización institucional, pero puede haber una hospitalización en casa, siempre y cuando exista alguien que la va a acompañar, que se va a responsabilizar de dar los medicamentos y vigilarlos. La medicación psiquiátrica se demora hasta 2 semanas para empezar a actuar. Mientras más ligero la evalúe el psiquiatra y le empiece la medicación, más rápido la sacamos de la crisis y posiblemente evitemos la hospitalización. Pero por favor, que sea un psiquiatra, vayan al psiquiatra, tráiganla a un psiquiatra para que él asuma el tratamiento en una hospitalización en casa. Y Marina Arango recuperó su llamada, cuéntenos cuál es su inquietud y bienvenida. Buenos días, quiero felicitarlos por su programa, me ha orientado mucho, demasiado. Yo llamo a la gente para que vean el programa, porque la gente parece que le tuviera miedo a los psiquiatras, no aceptan y cualquiera que tiene un problema no quiere ir al psiquiatra. Bueno, quiero felicitar al doctor y a usted también, y soy fiel televidente. Y quería decirle al doctor, tengo un hijo drogadicto de 27 años, él estuvo internado de drogadicción, salió muy bien, yo feliz, había acabado esa tortura, pero salió y recayó. Mi pregunta para el doctor, ¿yo qué más puedo hacer por mi hijo? Porque yo no quisiera que existieran los fines de semana, porque el fin de semana se va y amanece en la calle. Él está trabajando, pero ha perdido empleos por la irresponsabilidad de la misma farra, porque él se va el sábado y viene a llegar el domingo o el lunes si es festivo. Y yo ya francamente, yo no sé ya qué más hacer por él. Yo quisiera que el doctor me aconsejara y Dios les pague. Y también quiero decirle a las señoras de las goticas que no boten la plata, que yo ya boté muchas, esas goticas, eso no sirve para nada. De todas las que hayan anunciado, nada sirve para eso, doctor, solamente la droga psiquiátrica es muy buena, solo que él volvió a recaer y ya yo no sé qué hacer. Dios le pague y escucho por la televisión. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Es muy importante la pregunta porque una de las características de las dependencias, las dependencias tienen 5 características. Son enfermedades crónicas, quiere decir que no son curables, sino controlables. Por eso hay que estar en tratamiento permanentemente, yendo a los grupos, estando en contacto con el terapeuta donde se estuvo, con la institución donde se estuvo, porque siempre existe el riesgo de la recaída. Son enfermedades
crónicas, progresivas, deteriorantes, mortales. Y el último punto y la última característica de las adicciones es que son recidivantes, es decir, hay recaídas. ¿Qué es lo importante de la recaída? Es afianzar el tratamiento, a donde uno estuvo en tratamiento, ir, buscar la ayuda, que le vuelvan, eso es como apretar las tuerquitas, porque a veces apareció la ansiedad, apareció la angustia, tuvo un problema muy serio, entonces volvió a pensar en la droga. Entonces, lo que hay que insistir con tu hija o tu hijo es, venga, volvamos a reiniciar el tratamiento, vamos a buscar la ayuda, porque como ya hay un tiempo en el que se sabe que se vive mejor sin drogas, es más fácil recuperarlo. Lo peor de la recaída es no buscar otra vez la ayuda, es alejarse del tratamiento. Por eso siempre le decimos a las personas drogadictas, venga, mantenga el contacto con su equipo terapéutico. Si tiene recaídas, no rehuya a ir a contar, no le dé miedo ir a contar, vaya cuente, vaya diga qué lo motivó, vaya diga qué lo tiene angustiado, vaya diga qué la tiene angustiada, que el equipo terapéutico hará los afines necesarios para que usted se recupere. Entonces, por favor, convénzalo de que vuelva al tratamiento, de que se reenganche, de que busque la institución donde lo recuperaron y yo sé que podrá entrar otra vez a funcionar. La recaída no debe ser motivo de frustración. La recaída, lo único que nos llama es a decir, bueno, hay un problema de drogas muy serio, necesitamos un tratamiento un poquito más fuerte y más frecuente y con mayor enganche. Esa es la realidad y a partir de ahí es donde debemos de estar siempre parados. Si recaemos, buscar la ayuda y fortalecernos más en esa ayuda. Doctor, y seguimos recibiendo llamadas, pero invitamos a todos los televidentes que no pudieron llamar en este programa, que el próximo martes a las 11:30 de la mañana también estaremos en directo con nuestro tema central, la marihuana, así que estén muy pendientes de este programa y por ahora vámonos a unos cortos mensajes institucionales y regresaremos con la lectura de los correos electrónicos que fueron enviados a sanamente@congregacionmariana.org.co. Regresamos a Sanamente, ahora llegamos al espacio de la lectura de correos electrónicos, recordándoles que ustedes tienen varias formas de escribirnos. Nos pueden escribir a través del Facebook, buscándonos como Televida Colombia, dejándonos ahí su inquietud. Asimismo, a través de nuestra página web www.televida.com.co. Hay varios programas, buscan a Sanamente y ahí también nos pueden dejar su inquietud o al correo electrónico sanamente@congregacionmariana.org.co. Y doctor, iniciamos con este correo. Nos dicen: felicitaciones por el programa y mi inquietud es la siguiente. Tengo 21 años y hace unos meses atrás sufrí una grave crisis de ansiedad y de ataques de pánico sucesivos. Actualmente llevo 4 meses tomando fluoxetina y hasta el momento me ha servido mucho. Ya no presento los síntomas y me siento bien. No he ido al psiquiatra, fui al médico general y él me la mandó. Y él mismo me dice que la tome en total por un periodo de 6 meses. Mi pregunta es la siguiente: antes de suspender la fluoxetina, ¿debo de consultar al psiquiatra para que él mismo me la suspenda o permito que sea el médico general el que tome esa decisión? Muchísimas gracias por su ayuda y colaboración. Bueno, les decía ahorita que hay algunos enfoques cuando la enfermedad no es muy grave que la puede hacer el médico general y de hecho muchos médicos generales tienen conocimientos claros de las patologías y de cómo se maneja. El tema del trastorno de pánico y el tema de las depresiones, lo más recomendable es que la medicación se tome por 18 meses, no por 6 meses, ni por un año, y no por 18 meses, y después irla suspendiendo lentamente, evaluando si reaparecen o no reaparecen los síntomas. Yo creo que sería muy importante que buscaran una cita con un psiquiatra, evaluaran cómo va el tratamiento y el psiquiatra le indicara ya de fondo y conociendo bien la historia clínica cómo es tomar la medicación y él sea el que le organice cómo irla quitando progresivamente en el momento en que haya que quitarla. Pero aprovechando que ya está bien, debería empezar a buscar tramitar la cita con el psiquiatra y a partir de ahí ver cómo el psiquiatra le puede dar todas las indicaciones para suspender la medicación en el momento más adecuado para que no se presenten las recaídas.
Nos escribe una señora contándonos: mi esposo tiene 65 años, está jubilado hace 15 años, siempre fue muy activo en el gimnasio, hacía caminatas y otras actividades con un grupo de amigos. Él no se quedó encerrado después de jubilado, compartía mucho con amigos y conmigo. De un momento a otro le cogió pereza a todo. Es hipertenso, toma los sartán de 50 miligramos y la hidroclorotiazida de hidroclorociatida. Hace 15 días se la cambiaron por espironolactona, la cual lo pone a eliminar demasiado. Empezó a presentar falta de apetito sexual y unos calores que lo desesperaban, los pies fríos. Por este motivo entró en depresión y muchos nervios, hasta el punto de no poder dormir durante un mes. Ha perdido 7 kilos de peso, se consultó con médico general de la EPS después de hacerle exámenes de tiroides, hemoglobina. Se limitaron en mandarle fluoxetina y trazadona. Esto lo empeora y aún se le sigue mandando. Luego le formularon metoprolol y zolpidem. Le bajaba la presión. Mi esposo se queja de mucho desaliento y de dolor de cabeza, que la cabeza está embotada. Doctor, estoy a punto de enloquecerme al no ver mejoría en mi esposo. Les pido por favor me orienten qué debo hacer, pues a veces pienso que tengo algo en la cabeza y yo le doy siempre mucho amor y comprensión. Bueno, indudablemente estamos frente a una depresión. Es una depresión que puede aparecer en cualquier momento de la vida. El hecho que le estén dando estos medicamentos, pues obviamente es como los medicamentos que se inician los tratamientos de la depresión, pero cuando no se responde adecuadamente, siempre hay que buscar otro tipo de medicamentos. Mi recomendación es que insistan con una cita psiquiátrica donde evalúen claramente qué es lo que está pasando y a partir de ahí le puedan encontrar el medicamento que a él le va a funcionar bien. Los medicamentos psiquiátricos son muchos, algunos excelentes, a veces dan medicamentos de muy mala calidad en las EPS y entonces uno dice, ¿es que la fluoxetina no sirvió? No, no sirvió la fluoxetina que le estaban dando porque a lo mejor era de muy mala calidad, porque hay fluoxetinas de muy buena calidad. Yo creo que debe buscar una evaluación con un psiquiatra que determine exactamente cuál es el medicamento que debe necesitar, la marca misma del medicamento. Yo en estos días dije que el organismo de uno es como marquillero y eso en Colombia sí que es importante saberlo porque ahí hay una depresión y esa depresión hay que evaluarla y tratarla porque si no pueden venir otros problemas mucho más graves como es una pseudodemencia depresiva que puede dar al traste con la memoria, con muchas otras cosas, sabiendo que es una persona que estaba activa y iba funcionando muy bien. A continuación, la doctora María Adelaida Storti, que es especialista en farmacodependencia, nos dará las últimas recomendaciones sobre el tema del día de hoy, las adicciones. Sobre todo, muy importante estar alerta ante los cambios de comportamiento y consultar a tiempo cuando se estén viendo este tipo de características. Veamos. Una persona que ha venido con un ritmo de vida entre comillas adecuado, con un buen proceso de rendimiento académico, si es que está trabajando un buen rendimiento laboral, tiene unos buenos hábitos en su vida, de repente empezamos a notar que esta persona comienza a presentar un decaimiento y un incumplimiento y ausentismo en sus responsabilidades académicas y laborales. Aparte de ello puede observarse un deterioro físico orgánico marcado. Son como alertas que de pronto uno le empiezan a decir qué está pasando con esta persona. Los hábitos que tenía anteriormente, hay un cambio de amistades, hay un aislamiento con la familia, hay una dificultad en la comunicación con el otro, cuando a la persona se le confronta y se le dice qué le pasa, lo vemos extraño. Cuando una familia detecta que hay un familiar con comportamientos extraños, si hay una leve sospecha de que hay una adicción, lo importante es que ese padre o esa madre entren a hacerle un llamado y un acercamiento a ese hijo o a ese esposo, por decir algo. El primer paso que hay que dar es abordarlo. Estamos hablando de un abordaje muy educativo, muy de preguntar qué pasa, qué le sucede, que está, pues lo vemos diferente. Si él se niega a aceptar de que están ocurriendo estos cambios significativos en él, es proponer y decir, bueno, si hay sospecha por consumo de droga, hay que pensar en un centro de tratamiento en adicciones que permita que sea un centro habilitado, que cuente con todo un equipo de profesionales idóneo,
con experiencia y trayectoria donde pueda ser evaluado por el equipo interdisciplinario. De todas maneras, al evaluar el médico, el toxicólogo, el psicólogo, el profesional en familia, el pedagogo permitirá tener un diagnóstico mucho más integral y poder dar cuenta de lo que puede estar aconteciendo en esta persona. Y llegamos ya al final del programa, doctor. ¿Cuál es la última recomendación para todos los televidentes sobre este nuevo ciclo que iniciamos, Adicciones y Drogadicción? Bueno, los invitamos a que nos acompañen los martes y los viernes en directo a las 11:30 de la mañana en este nuevo ciclo. Les vamos a hablar de las drogas, que todas las inquietudes que tienen acerca de la marihuana, la cocaína, el bazuco, la heroína, nos llamen, nos las comenten, nosotros se las respondemos y de esa manera todas esas inquietudes que ustedes tienen, que además las tienen los demás, las vamos socializando. Es fundamental que los padres sepan sobre drogas para que sean los primeros orientadores de los hijos. Si algo ayuda a que los hijos no se metan en las drogas, es que los papás sepan claramente cuál es el tema y se los puedan explicar, enseñar y discutir con ellos. Doctor Ramón Acevedo, muchísimas gracias por estar con nosotros, como siempre en este espacio de la salud mental sanamente. Y el próximo martes los esperamos para hablar de marihuana, martes 11:30 en directo, aquí los esperamos. Así es, doctor, martes 11:30 de la mañana en directo, los esperamos con sus llamadas y les recordamos visitarnos en el Facebook como Televida Colombia y en el Twitter escribirnos y seguirnos como @canal Televida. Asimismo, visitar nuestro sitio web www.televida.com.co. Gracias por acompañarnos y sigan con toda la programación de Televida, una obra de la Congregación Mariana que los acompaña siempre.